Buenos días, mi nombre es Lenín Campo, estudiante del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad del Magdalena. Junto a mi compañera Mayra Alejandra García vamos a sustentar nuestro proyecto titulado Implementación de herramientas de control estadístico de procesos en el llenado de botellas de 500 mililitros de jugo de naranja y la recepción de la materia prima en la empresa Alfais. Para realizar este proceso hemos visitado la empresa Alfais, una empresa dedicada a la producción de jugos de naranja en la ciudad de Santa Marta. Les presentamos nuestra necesidad de realizar un proyecto y este fue aprobado. Tuvimos la oportunidad de ser atendidos por la directora de operaciones, la cual nos brindó mucha información importante y nos acompañó durante toda la visita. Seguimos parámetros, nos contaron muchas cosas sobre la empresa, su historia, sobre el proceso de producción. Una vez que ya entendimos este proceso, vimos el punto crítico donde teníamos que implementar nuestro control estadístico de procesos. En este caso, como lo mencionamos anteriormente, vamos a quedarnos con la etapa del llenado de las botellas de 500 mililitros. Como en el momento no tuvimos la herramienta para medir el volumen de la presentación, lo que hicimos fue evaluarlas por medio del peso de las botellas. Esta presentación luego, al manejar el control directamente con el peso, luego lo podemos convertir al volumen, asumiendo que 500 mililitros vienen siendo aproximadamente 0.5 kilogramos en la presentación. Nuestro objetivo general es evaluar la estabilidad, capacidad y conformidad del proceso de llenado de botellas y del proceso de recepción de materia prima mediante herramientas del control estadístico de procesos, análisis por variables y atributos y el diseño de planes de muestreo por aceptación, con el propósito de diagnosticar el desempeño del proceso y proponer acciones de mejora que fortalezcan la calidad del producto final. Al lado derecho de la presentación se pueden observar nuestros objetivos específicos, que se podría decir que es como una ruta detallada con la que básicamente hay que cumplir para lograr nuestro objetivo general. Continuamos con el proceso productivo. El proceso inicia con la recepción de las naranjas, donde el personal revisa su estado y retira la fruta defectuosa, aunque la empresa no cuenta con un método estandarizado para cuantificar estos defectos. Luego, la fruta pasa a una máquina clasificadora. Esta máquina es creada por la misma empresa, que la organiza por tamaños para asegurar un rendimiento homogéneo en la extracción. Después, las naranjas son llevadas al área de lavado y desinfección, que ellos lo llaman como quirófano, donde se eliminan impurezas y microorganismos antes de entrar a la etapa de extracción. En el sistema de extracción, las máquinas especializadas cortan la fruta, separan el zumo y remueven las semillas y sólidos. Luego, el jugo obtenido se mezcla solamente con agua en cantidades controladas. Posteriormente, el jugo es enviado a un sistema de chiller, donde se enfría para mantener la calidad y estabilidad antes del envasado. Y finalmente, en la etapa de llenado manual, el operario llena las botellas de 500 mililitros. Esta operación genera variaciones en el peso final debido a la ausencia de límites de especificaciones y puede producir sobrellenados, retrasos y reprocesos. La metodología la desarrollamos bajo un enfoque cualitativo y descriptivo orientado a analizar el comportamiento del proceso de producción del jugo de naranja de la empresa Alfais, específicamente en la etapa de llenado de la presentación de las botellas de 500 mililitros y en la recepción de la materia prima. La metodología la estructuramos en 4 fases. La primera fue la recolección de datos, la segunda fue el análisis del proceso por variables, el tercero el análisis del proceso por atributos y el cuarto un diseño de plan de muestreo por aceptación. A continuación se describen detalladamente cada una de las etapas. Comenzamos con la recolección de datos. Para evaluar la estabilidad y capacidad del proceso de llenado, realizamos una toma de datos directamente en planta bajo condiciones normales de operación. Iniciamos seleccionando 30 subgrupos, cada uno con un tamaño de muestra de 5 unidades. Luego los pesos de las 5 unidades los registramos en kilogramos utilizando una balanza convencional. Y por último, identificamos el peso de la botella vacía, que es 0,020 kilogramos, con el fin de diferenciar el contenido real del producto. En la parte derecha de la presentación se puede observar la tabla con todos los datos registrados, con su media, rango y desviación. En este caso no se hizo desviación, sino que trabajamos directamente con el rango promedio.
Para el análisis por atributos se realizó una inspección visual de la fruta recibida. Se registró el número de naranjas conformes y no conformes por lote recibido. Se categorizaron los defectos más comunes observados como moho, golpes, pudrición, deformación, entre otros. Esta información sirvió para la base de la construcción de las cartas de control por atributos y posteriormente al diseño del plan de muestreo por aceptación. Continuamos con el análisis del proceso por variables. El análisis por variables se desarrolló con el objetivo de evaluar la estabilidad del proceso de llenado y determinar su nivel de capacidad. Las actividades que realizamos fueron, primero empezamos con la construcción de cartas de control XR. Posteriormente calculamos las medias y los rangos de cada subgrupo y con estos valores se determinaron los límites de control utilizando las constantes estadísticas correspondientes al tamaño de muestra, que en nuestro caso fue un tamaño de muestra de N5. En la presentación se puede observar el valor que obtuvimos de la desviación, que fue un 0,02622, y también se puede observar el cálculo de los límites de control, que con el valor de la desviación pues ya solamente debíamos reemplazar los datos en la fórmula para obtener los resultados. Posteriormente realizamos los gráficos para identificar la presencia de causas especiales de variación y evaluar si el proceso se encontraba bajo control estadístico. Podemos ver el gráfico de nuestra carta X, en el que se muestra que todas las observaciones del gráfico que están representadas con la línea azul permanecen dentro de los límites de control superior, que es la línea naranja que se puede ver en el gráfico, y el inferior, que es la línea gris, sin puntos fuera de control ni patrones que indiquen presencia de causas especiales. Nuestra línea central, que es la amarilla, se ubica aproximadamente en 0,54 kilogramos, que vendría siendo el peso de la botella más el contenido, lo cual refleja consistencia en el comportamiento promedio del proceso. Aunque se observan fluctuaciones naturales entre subgrupos, estas corresponden a variabilidad común propia del sistema, ya que no representan tendencias crecientes, decrecientes, ciclos o agrupamientos atípicos. En consecuencia, la carta X sugiere que el proceso de llenado está bajo control estadístico en términos de su promedio. Ahora podemos ver el gráfico de nuestra carta R. En la carta R se evidencia el comportamiento de la variabilidad interna de cada subgrupo. Todos los valores de rango se encuentran dentro de los límites de control y la línea central se ubica cerca de 0,061 kilogramos. Al igual que en la carta X, no se identificaron puntos que superen el límite superior ni patrones que indiquen una variabilidad anormal. Se observa una ligera disminución en el rango entre los subgrupos 18 y 22, seguida de un aumento posterior. Pero estos cambios se mantienen dentro de los límites estadísticos esperados, por lo que no se representan causas especiales. En general, la carta R confirma que la variabilidad del proceso es estable y consistente, condición fundamental pues para evaluar su capacidad. Ahora voy a continuar con un análisis general de las cartas XR. Con base en ambas gráficas puedo afirmar que el proceso se encuentra estable ya que no existen señales de causas especiales. La variación observada es atribuida a causas comunes propias de la operación y el sistema es apto para realizar un análisis de capacidad, puesto que solo debe evaluarse la capacidad en procesos previamente estables. En la parte de la verificación de la normalidad de los datos, antes de proceder con el análisis de la capacidad del proceso, es indispensable que verifiquemos si los datos cumplen con el supuesto de normalidad. Con la ayuda de Minitab metimos los datos que registramos y Minitab tiene una función que nos dice si los datos que registramos siguen una distribución. Entonces lo primero que tenemos que hacer es un histograma de los datos y podemos darnos cuenta que tiene una figura que parece una campana. En la presentación lo vemos. Y sabemos que esto es señal de que los datos siguen una distribución normal. Luego lo que hacemos es una prueba estadística Anderson-Starling, en donde nos dan un valor P que lo observamos en la tabla que está en la presentación,
con un valor de 0,921 y tenemos la condición de que ese valor P tiene que ser mayor a 0,05. Entonces, como si se cumplen con lo dicho anteriormente, podemos decir que los datos siguen una distribución normal. En este gráfico ratificamos que los datos efectivamente están siguiendo una distribución normal, ya que los puntos van a tratar de estar siempre de mantenerse dentro de los límites o de las líneas rojas. Entonces nuestros resultados obtenidos nos indican que el estadístico AD se encuentra dentro del rango aceptable, lo que sugiere que no hay evidencia suficiente para rechazar la normalidad de los datos. El valor P de la prueba fue el mayor nivel de significancia a alfa del 0,05, por lo que estadísticamente se concluye que la distribución de los datos es compatible con una distribución normal. En el gráfico de la probabilidad normal, los puntos se alinean de manera cercana sobre la línea de referencia, sin curvaturas, atópicos en la cola, lo que refuerza la visualización y la verificación del ajuste de la normalidad. Seguimos con la estimación de los límites de especificación. Bueno, dado que la empresa no cuenta con límites definidos, se establecieron límites técnicos con aprobación de la empresa a partir de la capacidad teórica de la presentación de 500 mililitros. También a partir de la necesidad de garantizar sobrellenado mínimo sin generar reprocesos y buenas prácticas industriales en procesos de llenado. Entonces, el rango propuesto lo definimos en función del volumen objetivo considerando un margen razonable de seguridad y nos quedó que el límite superior de especificación iba a ser igual a 510 mililitros y el límite inferior de especificación es igual a 490 mililitros. Para poder realizar el proceso convertimos estos límites, o sea los mililitros, a kilogramos, pero también teniendo presente el peso de la botella vacía. En este caso, pues con el peso de la botella vacía nos quedaría que el límite superior de especificación es igual a 0,53 kilogramos y el límite inferior de especificación es igual a 0,51 kilogramos, como lo podemos ver en la presentación. Seguimos con el cálculo de la capacidad del proceso. Bueno, con los datos que obtuvimos anteriormente ya podemos hacer el análisis de capacidad. Entonces calculamos el CP, el CPK, el CPU y el CPL. Reemplazamos los datos como se puede observar en la presentación. Bueno, como nuestro CP nos está dando 0,127, o sea, menor a 1, lo que nos está diciendo que es que nuestro proceso productivo, en este caso pues el proceso de llenado de alfaites, no tiene la capacidad potencial para producir el llenado de las botellas dentro de los límites de especificación. Es decir, que a nosotros se nos está saliendo un montón de productos no conformes por ambos límites. Luego encontramos el CPK, que es la capacidad real del proceso, y esto es el mínimo entre CPU y CPL. Entonces, nuestro CPU tenemos que es el límite superior de especificación menos la media sobre 3 veces el sigma y nos da un valor de menos 0,088. Entonces, como nos está dando negativo, significa que eso nos está saliendo más del 50% de productos no conformes por el límite superior. En cambio, cuando calculamos el CPL, nos da que es 0,343. Esto nos dice que también está arrojando productos no conformes por este lado, pero no tanto pues como por el CPU. Entonces, el CPK, como es el mínimo entre estos dos, vendría siendo menos 0,088. Entonces se puede decir que tenemos que el proceso no es capaz de producir los productos dentro de los límites de especificación y que está produciendo casi todo el proceso fuera de las especificaciones. Entonces, como ya identificamos el problema, proseguimos desarrollando un análisis comparativo entre la estabilidad y la capacidad para identificar oportunidades de mejora. Primero, que centremos la medida del proceso, es decir, como nos dimos cuenta que por el límite superior de especificación es donde más están saliendo productos no conformes, lo que necesitamos es centrar el proceso para que sea como algo equitativo y que se quede la media de mi proceso centrada en lo posible en mis 500 mililitros, y eso me da un valor de 0,52 kilogramos. Teniendo en cuenta en este valor
el peso de la botella vacía. Y este es nuestro valor nominal. Y como segunda instancia, tenemos la mejora de reducir la variabilidad natural del proceso mediante la estandarización del método manual, la capacitación del operario, mejoras en el diseño del puesto de trabajo y a mediano plazo la valoración de alternativas de máquinas semiautomáticas de llenado y la variabilidad neta a la que queremos llegar para que el proceso esté dentro de los límites de especificación y empiece a producir todos los productos conformes. Vamos a manejar una desviación de 0,03. ¿Cómo calculamos esa desviación? Tenemos que, como sabemos, de que por el límite superior es donde tenemos el problema, vamos a igualar nuestro CPU a 1. Entonces, ¿cómo calculamos CPU? Sabemos que es el límite superior de especificación menos la media sobre 3 veces sigma. Entonces tenemos que 1 es igual a 0,53, en la presentación lo estamos viendo, menos el 0,52 sobre 3 veces sigma. Entonces nos queda en este caso que la desviación para calcularla es 0,53 menos el 0,52 sobre 3 y eso nos da el resultado final del 0,003. Los análisis de procesos por atributos se aplicaron en la etapa de recepción de las naranjas con el único propósito de evaluar la proporción de la fruta defectuosa y así determinar la estabilidad del proceso de la inspección. La empresa ha establecido que cuando el proceso de recepción de la fruta opera en condiciones estables, la proporción del histórico de las defectuosas se mantiene alrededor de un 8%. Con el fin de verificar si dichas condiciones de estabilidad se conservan en la actualidad. Decidimos implementar un monitoreo estadístico de procesos mediante la evaluación sistemática de los lotes recibidos. Para ello se definió un tamaño de muestra de 500 naranjas, por lo que el lote lo que permitió obtener una estimación representativa de la calidad del producto y de así detectar oportunamente cualquier variación significativa que pudiera indicar la presencia de causas especiales o desviaciones en la operación. Entonces, como se puede ver en la tabla, están registrados los datos que tomamos. ¿Cómo los calculamos o cómo los tomamos? Con los lotes de las 500 naranjas y la clasificamos las defectuosas. La proporción la calculamos dividiendo la cantidad de naranjas defectuosas entre las 500 unidades. Eso nos da la proporción de defectuosas. Abajito de la tabla vemos el promedio que nos dio, que fue de 0,0729. Entonces proseguimos a ver cuáles eran los límites de control que tenía la empresa implementado. Como la empresa nos dijo que ella manejaba un histórico del 8% de defectuosas, su línea central es igual al 8%, que es lo que puede haber expresado como 0,08. Hoy vemos las fórmulas de los límites de control superior y del límite de control inferior. Lo que hacemos es reemplazar los valores. Ahí en la presentación se lo proyectamos, hicimos el reemplazo de los valores. Cuando registramos los datos que tomamos en el gráfico de la carta P, toda la línea azul del gráfico es la proporción de los defectuosos, que se registró por debajo de la línea central y tiene mucho sentido porque en el cálculo que hicimos anteriormente nos dio un valor de 0,0729 y la empresa nos manifestó que ellos estaban manejando un histórico del 8%. Entonces evidenciamos que había un corrimiento de esa proporción histórica, que antes era de un 8%, pero ahora es un 7%. Eso es algo súper positivo para la empresa. ¿Por qué? Porque a la empresa, entre menos productos no conformes tenga, eso le favorece, ya que indica una mejora en la calidad de la fruta recibida, en una mayor efectividad de la clasificación inicial por parte del personal interno. Continuamos con el diseño del plan de muestreo por aceptación. Bueno, con el objetivo de complementar el sistema de control de la recepción de la fruta, diseñamos un plan de muestreo basado en la norma militar estándar.
adecuado para controlar lotes provenientes de proveedores externos. Entonces, en este caso estamos asumiendo que nuestro lote es de 25.000. Le propusimos que se haga un nivel de inspección 2 y el nivel de la calidad aceptable que la empresa puede definir es un 6.5%. Es decir, que de todos esos lotes que ella revise, solo va a aceptar el 6.5% de defectuosos. Bueno, la selección del plan de muestreo la hicimos de la siguiente manera. Primero, vamos a definir cuál es la letra código, que la encontramos directamente con el tamaño del lote. Pero como nosotros ya dijimos que íbamos a trabajar con un tamaño de lote de 25.000 naranjas, en la tabla se puede ver subrayado en el rango que va de 10.000 a 35.000. Entonces, como dijimos que íbamos a usar un nivel de inspección 2, podemos darnos cuenta que la letra código vendría siendo la M, la cual también la subrayamos como se puede ver en la tabla. Y como vemos que la tabla de la derecha muestra nuestra letra, nos está arrojando un tamaño de muestra de 315 unidades, que es la cantidad a revisar de las 25.000. Nuestro nivel de aceptación, es decir, el NAC, es de 6.5%. Ubicamos el 6.5%, lo alineamos con nuestra letra código, que es la M, y nuestro valor de aceptación, el valor es de 21. Se puede ver subrayado en la tablita también a la derecha. Con el nivel de aceptación y nuestro tamaño de muestras hallados anteriormente, podemos hacer nuestra curva de operación características. En el eje X vamos a clasificar toda la proporción de productos no conformes y en el eje Y la probabilidad de aceptación, que la calculamos con la distribución binomial en Excel. Entonces, observando la curva podemos sacar varias conclusiones. Por ejemplo, cuando se está produciendo un 6%, nuestra probabilidad de aceptación es casi un 75%. Cuando se está produciendo un 4%, nuestra probabilidad de aceptación es casi un 100%. Entonces, así interpretamos nuestra curva de operaciones características. También hay algo que se llama riesgo del productor y es lo que se conoce como alfa. Este alfa lo podemos encontrar primero haciendo 1 menos alfa, que es la fórmula que podemos ver en la presentación cuando hacemos la sumatoria de x igual a 0 hasta c, de n combinado con x por el NAC elevado a la x por 1 menos el NAC elevado a la n menos x. Entonces, reemplazamos todos estos datos y nos da que nuestro 1 menos alfa es 0.60468 y que nuestro alfa es 0.39532. Entonces, haciendo un análisis para la recepción de fruta proveniente de proveedores externos, se estableció un nivel de calidad aceptable de 6.5% unidades defectuosas. El análisis de la curva operativa característica del plan de muestreo vigente indica que si un lote realmente presenta 6.5% de defectuosos, la probabilidad de aceptación mediante muestreo es de aproximadamente 60% y pues esto implica que con el plan actual una proporción no despreciable de lotes con calidad en el umbral será rechazada, lo cual refleja una política moderadamente exigente y protectora del proceso productivo. Entonces, se recomienda formalizar la política comercial y operativa para proveedores ajustados, el plan de muestreo para garantizar el NAC, pero también garantizar como mínimo un LTPD, si se busca una relación más estable pues con los proveedores. Además, es recomendable implementar un sistema de seguimiento por proveedor para identificar tendencias y ejecutar acciones correctivas pues cuando sea necesario. Como recomendaciones obtenemos 1. Mantener el control estadístico de procesos. Continuar utilizando las cartas de control y capacitar al personal para detectar desviaciones de manera oportuna. 2. Mejorar la capacidad del proceso. Como los índices del CP y CPK son menores a 1, se deben revisar equipos, ajustar parámetros operativos, aplicar las herramientas de mejora y reducir la variabilidad. Por tercero, seguir monitoreando la calidad de la fruta por atributos, mantener el tamaño de la muestra, usar las cartas P,
de forma continua y registrar causas de variación en los defectuosos. Por cuarto, implementar un plan de muestreo para que los proveedores externos establecer criterios más estrictos que en el proceso interno, comunicar los requisitos y evaluar proveedores según su historial. Quinto, integrar los resultados al sistema de gestión de calidad, como incorporar las cartas de muestreo y registros del sistema formal, analizarlos trimestralmente y usarlos para decisiones de compra y mejora. Por sexto, asegurar precisión y trazabilidad en la toma de datos, estandarizar mediciones, verificar instrumentos y registrar información detallada por lote y proveedor. Séptimo, aplicar el ciclo PHVA, planear, mejorar, implementarla, verificar resultados con análisis estadístico y actuar para estandarizar cambios. Para concluir, nuestro proyecto permitió evaluar integralmente el proceso de producción de jugo de naranja en Alfaids mediante herramientas de control estadístico de procesos. Se identificó que, aunque el llenado es estable según las cartas XR, el proceso no es capaz de cumplir de forma consistente con los límites de especificación debido a índices de capacidad inferiores a 1. El análisis por atributos mostró que la recepción de naranjas mantiene un nivel controlado de defectos entre 7 y 8%, lo cual asegura una materia prima adecuada. Además, el diseño del plan de muestreo y su curva OC permitió establecer criterios de aceptación más confiables para los proveedores externos. En conjunto, los resultados evidencian que la aplicación de herramientas estadísticas fortalece el control de proceso, mejora la toma de decisiones y contribuye al avance hacia procesos más eficientes y estandarizados dentro de la empresa.